Ninguno de ellos imaginó que lo peor no serían las balas. Lo más aterrador vendría después del tiroteo. Buenas noches, Foster. Soy un miembro de las Fuerzas Especiales de México. En mi historial de operaciones he tenido infinidad de aventuras, desde rescate de políticos de alto nivel a manos de sicarios, así como también enfrentamientos en lugares remotos contra el crimen organizado. Sin embargo, lo que te voy a contar a continuación, de lejos, fue una de las operaciones más traumáticas en todos mis años de servicio. Todo comenzó cuando fuimos convocados para una misión. Éramos un grupo de 4 miembros de los GAFES que ya habíamos participado en conjunto anteriormente. Esa noche salimos con instrucciones claras: localizar y neutralizar a la secta. Los informes sugerían que operaban en un rancho escondido en la sierra, donde se decía que organizaban rituales oscuros y sacrificios humanos. Las autoridades de gobierno nos pidieron intervenir, pues varias personas desaparecidas habían sido vistas cerca del lugar antes de desaparecer sin dejar ningún rastro. Debido a que esta situación estaba empeorando exponencialmente y se podría convertir en un problema mediático, debíamos de actuar inmediatamente. Esta misión sería nombrada como Operación Secta. Desde el primer momento, algo en la misión no se sentía bien. La información era ambigua, como si quienes lo hubieran recopilado no quisieran darnos todos los detalles. Pero para nosotros, un equipo táctico especializado, esto solo era una operación más. Así que nos enfocamos en lo importante: entrar rápido, acabar con la amenaza y salir enteros. El trayecto hacia el rancho fue largo y pesado. La carretera serpenteaba entre montañas oscuras y cuanto más subíamos, más se apoderaba del ambiente una niebla espesa que bloqueaba la luz de la luna. Todo a nuestro alrededor parecía desolado, como si el tiempo se hubiese detenido. La intención era llegar durante la madrugada, así podríamos tomarlos por sorpresa. Íbamos equipados con armas tácticas de visión nocturna, así podríamos tomarlos desprevenidos y sacar ventaja. Al llegar cerca del punto indicado, apagamos las luces de las camionetas y seguimos a pie para sorprenderlos, dejando los vehículos escondidos a una buena distancia. Conforme nos íbamos acercando, el viento soplaba suave pero constante, arrastrando un olor rancio que ninguno de nosotros pudo identificar. Una combinación entre carne podrida y humedad, por lo que parecía atrapada durante varios años. Era nauseabundo. No sé cómo más se lo puedo describir, pero en serio, era bastante desagradable. Nos acercamos en silencio hacia la entrada principal del rancho. Desde la distancia, podíamos ver las luces de una casa vieja y poco mantenida, rodeada de edificaciones improvisadas, cobertizos y varias jaulas oxidadas. Nos dividimos en 2 grupos para rodear la propiedad y asegurar que nadie escapara. Al llegar más cerca, en lo que parecía ser una pequeña capilla, escuchamos sus voces, profundas y guturales. No eran gritos de terror ni rezos normales, más bien parecía algo así como un cántico, un murmullo continuo que erizaba la piel, como si las palabras mismas cargaran con una fuerza oscura. «¿Listos para entrar?», murmuré por la radio, esperando la confirmación del otro grupo. La señal fue dada. Cargamos hacia la casa principal. El primer disparo resonó en la oscuridad como un trueno, y en cuestión de segundos, todo se descontroló. El enfrentamiento fue brutal. Los miembros de la secta no solo estaban armados, sino que parecían dispuestos a morir antes que a rendirse. Cada vez que abatíamos a uno, los demás no trataban de huir, más bien seguían disparando con una especie de fervor fanático. Finalmente, logramos neutralizarlos a todos, pero el último hombre en pie nos dejó helados con lo que dijo. Herido de muerte, el líder de la secta rió mientras la sangre le brotaba de su boca. «No pueden detenernos», susurró, mirando directamente hacia nosotros. «Esto es más grande de lo que creen. Es más grande que ustedes, más grande que yo.
más grande que todos nosotros. Esa frase, pronunciada con una certeza perturbadora, se quedó grabada en nuestras mentes. Con el área asegurada, comenzamos a inspeccionar el lugar. El rancho era un caos de objetos siniestros, símbolos tallados en las paredes, velas negras dispuestas en espirales y altares cubiertos con sangre seca y trozos de ropa. Fue entonces cuando descubrimos algo extraño. Al abrir las puertas, el hedor nos golpeó de lleno. «¡Por Dios!», dijo uno de mis compañeros, llevándose la mano a la boca. Adentro había decenas de cuerpos apilados, algunos apenas reconocibles. Personas comunes, hombres, mujeres, incluso niños. Sus extremidades estaban acomodadas en extrañas posiciones alrededor de un enorme símbolo pintado en el suelo con lo que parecía ser sangre. Todo el lugar emanaba una energía que se sentía pesada, como si el aire mismo estuviera contaminado por la muerte. Nos movimos despacio, tratando de documentar la escena mientras la incomodidad crecía. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo. Ese lugar no solo albergaba cuerpos, algo más estaba ahí con nosotros, oculto, esperándonos. Fue en ese momento que un compañero comenzó a actuar extraño. Al principio pensamos que solo estaba afectado por lo que habíamos visto, pero luego empezó a murmurar cosas que no tenían sentido, palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Sus ojos se perdieron en una expresión vacía, y por más que lo llamamos, no respondía. «¿Estás bien?», pregunté, sacudiéndolo ligeramente. De repente sonrió, pero no era una sonrisa normal, era antinatural, forzada, como si alguien más estuviera utilizando su cuerpo para burlarse de nosotros. Y entonces, sin previo aviso, levantó su rifle y nos apuntó directamente. «¿Qué te pasa? ¡Suelta el arma!», gritó uno de los nuestros, pero no hubo reacción. «Esto no ha terminado», susurró con una voz que no era la suya. Todo pasó en un segundo. Este elemento, que parecía poseído por algo más, apretó el gatillo en contra de nosotros. Todos nos pusimos a cubierto. Esto no era nada que jamás hubiera experimentado algunos de nosotros. Esto no era nada que jamás hubiera experimentado a alguno de nosotros. Por un momento, uno pensaría que nos había traicionado y se había vuelto en nuestra contra. Pero había algo extraño. No parecía un ser humano lo que estaba haciendo eso, sino algo más allá de nuestro entendimiento. Incluso por la forma en que nos apuntó, nos dimos cuenta que no tenía las habilidades de un gafe, y lo único que lo detuvo fue un disparo certero de nuestro compañero más rápido. Este cayó al suelo, inmóvil. Su cuerpo temblaba ligeramente mientras la sangre se derramaba bajo él, mezclándose con los símbolos en el suelo. Nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Habíamos abatido uno de los nuestros, y no porque hubiera traicionado la misión, sino porque algo más lo había poseído. Sabíamos que no había vuelta atrás. La misión fue declarada un éxito. Neutralizamos a todos los miembros de la secta y aseguramos la zona, pero perdimos a un hermano. La sensación de fracaso era casi insoportable, aunque técnicamente habíamos cumplido el objetivo. Nadie mencionó la palabra posesión en los informes oficiales. La versión que se dio fue que éste había sufrido un colapso nervioso debido al entorno perturbador al que nos habíamos encontrado. Nos interrogaron, ya que no es normal que un elemento de élite sufra este tipo de cosas, pero sabíamos que si decíamos que había sido poseído por algo, jamás nos creerían. Al final, ellos sabían que algo extraño había ocurrido en ese lugar, pero decidieron no indagar más en el asunto. Después de todo, las bajas siempre suceden, y al final de cuentas, se había cumplido el objetivo. Quemamos el rancho al amanecer, siguiendo órdenes de los altos mandos para borrar cualquier evidencia de lo sucedido. Pero por más que las llamas devoraron las paredes y todo el lugar en general,
Sabíamos que no habíamos destruido todo. Algo de ese lugar se había quedado con nosotros. Después de regresar a la base, tratamos de seguir adelante, pero nada volvió a ser igual. Todos los miembros del equipo se vieron afectados de alguna forma. Pesadillas recurrentes, ataques de ansiedad y una sensación constante de ser vigilados. Algunos incluso abandonaron el servicio poco tiempo después. Yo, en cambio, no puedo dejar de escuchar la voz de mi compañero dentro de mi cabeza. Ese susurro, diciendo que esto no había terminado, sigue persiguiéndome, especialmente en las noches silenciosas. A veces, incluso siento que algo se mueve en mi habitación, como si una sombra más allá del entendimiento humano me acechara, esperando el momento para revelarse. Quizás fueron las imágenes perturbadoras, el ambiente cargado de muerte y sangre, o simplemente nuestra mente jugando en nuestra contra después de una misión complicada. Pero en el fondo, sé que lo que enfrentamos esa noche no fue humano. Esa sonrisa en el rostro de mi compañero, esa voz que no le pertenecía, eran la prueba viviente de que algunas cosas van más allá de la razón, y sé que tarde o temprano volveremos a enfrentarlo. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. El convoy avanzaba lento, bajo la oscuridad de la noche. Cada misión traía sus riesgos, pero esta vez todo parecía demasiado tranquilo, demasiado fácil. Parecía una misión del montón, pero pronto se darían cuenta que la lealtad es algo que casi nadie tiene. Para un elemento gafe, la intuición es más valiosa que cualquier equipo táctico, pero nadie esperaba lo que vendría, una emboscada perfecta, planificada desde adentro, donde la traición y la muerte serían nuestras únicas compañeras. Esta misión sería nombrada como Operación Tormenta. Buenas noches, Foster. Soy un elemento que perteneció al Cuerpo de Fuerzas Especiales, mejor conocido como Gafes. Me formé en el heroico colegio militar y llegué a tener un rango muy alto en la jerarquía. Tuve una vasta experiencia en diversas misiones, hasta que una de ellas terminó con toda mi carrera militar. Todo comenzó cuando recibimos un informe urgente. Un cargamento de armas provenientes de Estados Unidos cruzaría la frontera hacia México. La información indicaba que era armamento pesado, incluyendo lanzamisiles, equipo especializado para derribar helicópteros y chalecos antibalas de última generación. En manos del crimen organizado, ese arsenal representaría una amenaza letal para el gobierno mexicano, por lo que era de suma importancia no dejar que estos criminales se apoderaran de ellos. En esa época, en cierta zona, se libraba una lucha a muerte de cierto cartel mexicano contra el gobierno, por lo que era indispensable evitar que consiguieran herramientas que los pusieran en ventaja. Nuestra misión era interceptar el transporte antes de que llegara a su destino. No podía haber margen de error. El cargamento iba a aterrizar en una pista clandestina en una ciudad fronteriza, y desde allí sería trasladado por tierra hacia el interior del país. Tuvimos la suerte de contar con un informante dentro del cartel, quien nos proporcionó detalles sobre la ruta, el número de vehículos y hasta la ubicación del aterrizaje. Esta persona ya nos había dado informes de otros cargamentos de sustancias ilícitas, los cuales habíamos capturado con éxito en la mayoría de las ocasiones, por lo que supusimos que su información era confiable y no había mucho de qué preocuparnos, más allá de abatir a todos los sicarios que se interpusieran en nuestro camino. Sin embargo, no sabríamos que las cosas no son siempre como uno piensa. Esa noche nos desplegamos en silencio. El plan era interceptar el convoy cuando dejara la pista de aterrizaje y neutralizar al enemigo rápidamente. Todo parecía bajo control. Lo teníamos todo cubierto, excepto la traición. Llegamos al punto de emboscada cerca de las 2 de la madrugada. Nos apostamos entre la maleza junto a un camino de terracería, esperando pacientemente a que aparecieran los vehículos. Pero había algo raro en el aire, como una calma inquietante, pero nadie dijo nada.
Cada uno sabía que dudar en una misión así podría costarnos la vida. Debíamos centrarnos únicamente en lo que el alto mando nos indicara y no dudar ni un momento en seguir las órdenes. Pasaron unos minutos cuando finalmente escuchamos el rugido de los motores acercándose. 2 camionetas pick-up blindadas encabezaban el convoy. Todo estaba saliendo según lo planeado. Cuando el primer vehículo cruzó nuestra posición, lanzamos el ataque. ¡Fuego!, grité. Éramos un equipo de 8 elementos de élite posicionados estratégicamente para abatirlos, sin que tuvieran posibilidad de escapatoria. Aunque había algo extraño, este tipo de convoys suelen venir custodiados por elementos del crimen organizado fuertemente armados, pero parecía que no tenían miedo en absoluto. Tal vez pensaron que los sobornos a la policía local los protegería. Los primeros disparos fueron letales. Nuestros poderosos rifles eliminaron a los guardias en las camionetas iniciales sin levantar mucha alarma. En cuestión de segundos, rodeamos los vehículos para neutralizar a los conductores y asegurar el cargamento. Pero en cuanto nos acercamos al camión que llevaban las armas, todo se vino abajo. Los disparos vinieron de todas direcciones. ¡Nos emboscaron!, gritó uno de mis compañeros, cubriéndose detrás de una de las camionetas. No sabíamos de dónde salían las balas. Era como si la maleza alrededor de nosotros hubiera cobrado vida. Los matones del cartel estaban en todas partes, disparando desde posiciones ocultas. Alguien había filtrado la información y ahora éramos nosotros los cazados. La situación se volvió un infierno. El olor a pólvora impregnaba el aire y la adrenalina que segregábamos era inmensa. Estábamos seguros de que esa noche todos moriríamos, pero no nos iríamos solos. Estábamos dispuestos a matar hasta el último sicario que nos fuera posible, antes de dar el último aliento. El tiroteo fue brutal. Cada vez que intentábamos replegarnos, una nueva ráfaga nos obligaba a retroceder. Pronto, uno de nuestros compañeros cayó al suelo, alcanzado por un disparo en el pecho. Otro fue derribado por un impacto en la pierna y rematado antes de que pudiéramos hacer algo. ¡Nos traicionaron! ¡El informante sigue trabajando para ellos!, gritó uno de los nuestros mientras los disparos cortaban el aire. Intentamos resistir, pero era inútil. Nos tenían rodeados. Las balas trazadoras iluminaban la noche, y por más que luchábamos, uno a uno mis compañeros fueron cayendo. Pronto, solo quedé yo, escondido entre la maleza, cubierto con la sangre de uno de los nuestros. A pesar de que habíamos derribado a varios pistoleros, el hecho de que estuvieran mejor posicionados y fueran muchos más que nosotros en contra, nos jugaba muy difícil la situación, haciendo casi imposible que ganáramos esta batalla. El tiroteo cesó tan rápido como había comenzado. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, esperando que mi turno llegara. Sabía que no tenía escapatoria, solo era cuestión de tiempo para que me encontraran. Por un momento me pasó por la cabeza la idea de quitarles la satisfacción de encontrarme y rematarme, y tal vez yo debería acabar con mi propia vida. Pero sentí que eso sería muy cobarde de mi parte. Estaba dispuesto a morir por mi patria antes de quitarme la vida por miedo a lo que fueran a hacerme. Pero entonces escuché una voz que me heló la sangre. Se acercaron los sicarios al escuchar que ya no había respuesta de nuestra parte, y uno a uno fueron levantando los cuerpos de mis compañeros, mientras les quitaban los pasamontañas que les cubrían los rostros para tomarnos fotos. Cuando llegó mi turno, se dieron cuenta de que estaba vivo, y con una risa siniestra mientras me quitaban la capucha, sucedió lo impensable. ¿Eres tú, cabrón? Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando levanté la cabeza vi una cara conocida. Era un viejo amigo de la infancia. Jamás hubiera imaginado que acabaría del otro lado, trabajando para el cartel. Nos habíamos separado hacía años, cuando él dejó el pueblo para unirse al crimen. Ahora, aquí estaba, mirándome con la misma sonrisa de antaño, pero con una pistola en la mano. No pensé que nos volveríamos a ver así, dijo, encendiendo un cigarrillo con calma, como si los cadáveres a su alrededor no significaran nada. Yo no podía hablar. La vergüenza y la desesperación me tenían paralizado.
Mi amigo de la infancia me miró con esa mezcla de lástima y burla que había perfeccionado con los años. «Tienes suerte de que seas tú», dijo, apagando el cigarro contra el suelo y pisándolo con su bota. «Si fuera otro, ya estarías muerto». «¿Qué vas a hacer?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se entrecortaba. Se acercó despacio, observándome como si estuviera tomando una decisión. Luego, sin decir nada, me tiró al suelo y me cubrió con un pedazo de lona sucia. El mensaje era claro. No podía salvarme abiertamente, pero podía hacer que los demás pensaran que ya estaba muerto. «Quédate aquí hasta que se larguen», murmuró, «y no vuelvas a meterte en nuestro camino». Pasaron horas antes de que pudiera moverme. Desde mi escondite, escuché cómo los hombres del cartel recogían los cuerpos de mis compañeros y se llevaban el cargamento. La risa de mi antiguo amigo de la infancia resonaba entre la oscuridad, acompañada por el sonido de las camionetas alejándose por el camino. Cuando todo quedó en silencio, salí tambaleándome, débil por la adrenalina y el miedo. Mis compañeros estaban muertos. Yo era el único sobreviviente, y no por valentía ni habilidad, sino por la piedad de un viejo amigo convertido en enemigo. Me alejé como pude, caminando a través del monte hasta que encontré una carretera. Horas más tarde, logré detener un vehículo civil y me identifiqué. Le pedí su teléfono celular para realizar una llamada y vinieron a recogerme. La misión había fracasado. El cargamento llegó a su destino y el cartel se fortaleció más que nunca. Desde aquel día, nada volvió a ser igual para mí. La culpa me persigue cada noche. Ver morir a mis compañeros, saber que fuimos traicionados y emboscados, y además entender que mi vida fue salvada solo por el capricho de un viejo amigo, me dejó marcado de por vida. Intenté dar mi versión en los informes, pero nadie estaba dispuesto a aceptar la versión de que me habían perdonado la vida por ser un amigo de la infancia. Incluso fui duramente interrogado, ya que pensaron que yo había sido el traidor. Al final de cuentas, se percataron de cómo habían sido las cosas. En el informe oficial, para ellos, todo fue un error táctico, una operación mal planeada. Pero yo sé la verdad. Fui el único que sobrevivió porque mi antiguo amigo decidió que así fuera. A veces, en mis pesadillas, veo su rostro sonriente, con la misma mirada burlona de siempre, y escucho su voz diciendo: «Nos volveremos a encontrar». Sé que tarde o temprano llegará el día en que nuestros caminos se crucen de nuevo, y cuando eso pase, no habrá piedad. El helicóptero descendía en medio de la densa oscuridad de la Sierra Michoacana. El viento levantaba polvo, ramas y hojas secas, pero algo no cuadraba. Ni un disparo, ni un vigía alerta, y el silencio profundo de la montaña. Para una operación de alto riesgo como esta, la falta de resistencia solo podrían significar dos cosas: un desastre o una trampa mortal. Esta misión sería nombrada como Operación Cisne. Buenas noches, Foster. Lo siguiente que te relataré es una de las operaciones más pesadas que me ha tocado vivir en todos estos años de servicio. Fuimos convocados para una misión. El objetivo era claro: abatir a un líder criminal que se había ocultado en un rancho remoto de la sierra tras una disputa interna en la organización. La reciente fragmentación había debilitado la estructura del cartel, y el líder, buscando protegerse, se escondió en las montañas de Michoacán con su círculo más cercano. La operación era el golpe de gracia para eliminar esta célula y evitar que recobrara fuerzas. Se trataba de una misión casi quirúrgica: infiltrarnos, neutralizar al objetivo y evacuar. No podíamos permitir que el enemigo se reagrupara y nos emboscara en represalia, mucho menos que el liderazgo recayera en otro rápidamente. Debíamos de acabar con todo de tajo. La información de inteligencia sugería que el objetivo había perdido poder y contacto con sus aliados, y que incluso estos mismos lo estaban buscando para acabar con su vida. Debíamos de acelerar el trabajo y acabar con él lo antes posible. Sin embargo, había informes inquietantes. El rancho estaba siendo utilizado para fines oscuros,
según se rumoreaba entre algunos sicarios del cartel. Los reportes hablaban de cuerpos deformados en altares y sacrificios humanos, supuestamente para obtener poderes o protección sobrenatural. Esta persona, por lo visto, se había obsesionado con el tema de la santería. Se decía que buscaba brujos y tarotistas, ya que había quedado completamente paranoico tras la traición de varios de sus hombres más allegados en el negocio. Incluso se decía que esta persona afirmaba haber hablado con entes demoníacos y que le habían ofrecido pactos a cambio de vidas humanas. Los rumores de brujería no nos preocupaban. Sabíamos que muchos delincuentes recurren a prácticas esotéricas para intimidar a rivales, pero lo tomábamos como parte del teatro del miedo. Sin embargo, había algo en esta misión que nos inquietaba, una sensación incómoda que ninguno de nosotros quiso reconocer en voz alta. El helicóptero nos dejó unos kilómetros del objetivo para evitar ser detectados. Avanzamos sigilosos por la espesa vegetación, cubiertos por la noche. Nuestras botas hundían en la tierra húmeda y resbalosa. Era temporada de lluvias, por lo que esta situación aún se volvía más pesada de realizar. Estábamos preparados para enfrentarnos con armas pesadas y emboscadas en cada curva del camino, temiendo ser emboscados por estas personas al ser detectados por los famosos halcones. Eso no nos importaba mucho. Estábamos dispuestos a dar la vida por la patria, pero no estábamos preparados para lo que nos encontraríamos. Llegamos al perímetro del rancho y nos encontramos envuelto en una penumbra inquietante. Las luces exteriores estaban apagadas, salvo por un fuego débil en el centro del patio, donde varias figuras permanecían inmóviles. El hedor era insoportable. Era una clase de mezcla de humo, sangre seca y algo en descomposición. Nos acercamos en silencio, armas en alto y miradas atentas. Cubrimos cada ángulo mientras cruzábamos la entrada. El rancho no era grande, una casa principal que es donde seguramente estaría durmiendo el capo. Algunas chozas pequeñas para sus pistoleros y un corral destartalado. Nada se movía, salvo las sombras proyectadas por el fuego. Al acercarnos al fogón, nos encontramos con algo espantoso. Había cuerpos mutilados colocados sobre lo que parecían ser altares improvisados. Eran hombres y mujeres, algunos con símbolos tallados en la piel. La escena era tan grotesca que uno de los nuestros tuvo que contener las náuseas. Todo apuntaba a que los rituales eran algo más que un simple intento de intimidación. Este tipo de organizaciones suelen usar métodos de intimidación muy fuertes, pero esto parecía diferente. Parecía parte de algo más oscuro, como una clase de invocación al más allá. No era simplemente para grabarlo y difundirlo en internet. No, más bien parecía que tenía otro fin mucho más perturbador. De pronto, escuchamos un ruido sordo proveniente de la casa principal. Al parecer, todos estaban dentro de este lugar. Ingresamos rápidamente, barriendo cada esquina con nuestras linternas montadas en los rifles. Encontramos el objetivo rodeado de los restos de su círculo más cercano. Estaba solo, cubierto de sangre y ceniza, con una mirada demente. La escena era atroz. Parecía ser que esta persona se había vuelto completamente loca y había acabado con la vida de sus propios escoltas personales. Intentó escapar, pero fue abatido antes de que pudiera reaccionar. El enfrentamiento había terminado antes de comenzar, pero la inquietud no nos abandonaba. Era demasiado fácil, demasiado silencioso. Comenzamos a registrar el lugar en busca de evidencia y encontramos algo que no nos habíamos anticipado. Una choza un poco más grande que las que estaban en los alrededores. Estaba oculta justo detrás de la cabaña principal. Nos movimos lentamente hacia ese lugar, iluminando el camino con nuestras linternas. El ambiente era opresivo. El aire estaba pesado y cargado de un olor metálico. Al llegar al fondo, nos encontramos con un altar gigantesco, rodeado de símbolos grabados en las paredes. En el centro, había una figura humanoide hecha de huesos y piel cocida. Parecía más una abominación que un simple ritual. Nos quedamos helados. Junto al altar había restos de humanos recientes, algunos aún frescos,
como si los sacrificios se hubieran realizado en los últimos días. No eran solo cuerpos de enemigos del cartel, había mujeres y niños, personas inocentes que probablemente habían sido capturadas para estos rituales. Nos quedamos unos segundos observando aquella abominación. Era demasiado, incluso para los estándares brutales del narco. El hedor de muerte impregnaba el aire, y aunque algunos compañeros parecían consternados, nadie dijo nada. Aquí no estábamos para resolver lo que había ocurrido. Solo teníamos un objetivo: levantar al líder criminal y cumplir con la misión encomendada. Lo demás no era asunto nuestro. Rápidamente comunicamos por radio que el objetivo había sido neutralizado. Era claro que esta operación tenía que terminar cuanto antes. Nos enfocamos en confirmar la identidad del capo, ignorando la carnicería y el altar profano. Hicimos algunas fotos para documentar lo que encontramos, lo suficiente para informar a nuestros superiores. No nos correspondía buscar explicaciones ni hacer juicios de lo sucedido. Con un par de maniobras, levantamos el cuerpo del líder y lo colocamos en una bolsa. Habíamos terminado en medio de aquello, consumido por su paranoia y por un mundo que parecía haberlo llevado más allá de cualquier razón. El helicóptero llegó unos minutos después para extraer el cadáver. Todo el operativo, que había empezado con una tensión que nos hacía esperar una emboscada, se convirtió en una retirada rápida y casi indiferente. Antes de abordar el helicóptero, reportamos por radio lo que habíamos encontrado en las chozas: los altares, los cadáveres y el símbolo grotesco hecho con piel y huesos. La respuesta fue seca, como lo esperábamos. Notifiquen a las autoridades locales. No es prioridad para nosotros. Sabíamos lo que eso significaba. Era probable que nadie viniera. En este tipo de operaciones, los mandos se preocupan por el objetivo principal. Lo demás, por más terrible que sea, queda perdido en los archivos de informes ignorados. Mientras el helicóptero despegaba, vi cómo la silueta del rancho se desvanecía en la oscuridad de la sierra. Nadie hizo comentarios sobre lo que habíamos visto, no porque no nos importara, sino porque en este tipo de trabajo aprendes a no hacer preguntas. Lo importante era que cumplimos la misión y eso era todo lo que contaba para quienes nos daban órdenes. Esa noche entregamos el cuerpo a los superiores, quienes lo identificaron y se encargaron de divulgar la noticia. Objetivo neutralizado con éxito. El operativo fue considerado un triunfo, una victoria más en la interminable guerra contra el crimen organizado. Nadie preguntó por los cuerpos en las chozas, ni por los altares. En el informe final, solo quedó una breve nota que mencionaba presencia de elementos esotéricos, sin relevancia operativa. Regresamos a la base con la misión cumplida, pero algo de esa experiencia se quedó en nosotros. No se trataba del miedo, sino de la indiferencia que habíamos tenido que adoptar. En esta guerra, no importa qué tan grotesco sea lo que encuentres, si no tiene un impacto directo en la misión, simplemente lo ignoras y sigues adelante. Al final, lo que presenciamos en ese rancho nunca salió a la luz. Para los mandos, el objetivo había sido eliminado y lo demás no valía la pena. La sierra guardaría sus secretos y los fantasmas de aquel lugar se quedarían allí, enterrados junto con los cuerpos que nadie vendría a buscar. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra secta para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.